Cordial saludo, aprendices. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a iniciar con la guía de control organizacional. ¿Listo? Entonces, la idea es que eh, prestemos muchísima atención. Igual cualquier inquietud que tengan, con muchísimo gusto se las puedo comunicar se las puedo resolver a través de nuestros canales de comunicación, que pueden ser por WhatsApp o por el correo. Estoy atenta a cualquier inquietud. Bueno, en vista de que no se me conectó nadie, entonces voy a proyectar la pantalla. La pantalla completa y voy a proyectar una diapositiva. ¿Listo? Entonces nuestra guía es la guía 8, en donde hablamos de mecanismos de control empresarial. La evidencia que les voy a explicar es la evidencia 210-60-10-23, evaluación 1, construcción de la guía de control y seguimiento a los planes de acción. Entonces, quería pues explicarles que todas las organizaciones deben tener como el control empresarial, que es el último o el penúltimo paso del ciclo PHBA. La V de verificar hace parte o es la que sugiere que debemos estar haciendo control, teniendo en cuenta que lo que no se controla no se puede mejorar. Entonces, por aquí les comparto una definición de lo que significa control empresarial. Nos dicen que controlar es comparar lo que ya habíamos planeado, y recuerden que la planeación ya la habíamos hecho en la primera fase con una matriz DOPA. Entonces, ¿qué era lo que se había planeado? ¿Qué era lo que íbamos a hacer? Y ya revisar si eso que planeamos es igual a lo que ejecutamos. Y si fue muy bueno, maravilloso. Hay que mirar igual cómo lo vamos mejorando. Por ejemplo, Starbucks eh, estaba haciendo su proceso de control. Starbucks es una cadena de café internacional. Y él miraba que en su proceso de control cumplía con las metas, lo que había planeado lo ejecutaba súper bien, pero igual había que seguir en el término de la mejora continua. Ellos hicieron una investigación de mercados cualitativa y se dieron cuenta que Starbucks es un tercer lugar entre la casa y el trabajo. Así que como plan de mejora, hicieron mejoras en el tema de los mobiliarios, de las luces, entregarle Wi-Fi a los clientes, tener un trato más cercano con los clientes, capacitar el personal para que fueran más cercanos. Entonces eso indica que las empresas siempre pueden estar en términos de la mejora continua. Y si las cosas están bien, maravilloso. Pero siempre deberemos estar en ese proceso de mejorar. Entonces el control no es solamente para controlar, sino también para mirar qué planes de mejora podemos incluir, ¿cierto? Esta figura número 1 del proceso de seguimiento y control la encontramos en la guía que está en la plataforma. Y aquí la guía nos dice que deberíamos tener en cuenta cada uno de estos pasos para poder hacer ese proceso de seguimiento y control. Entonces, en la primera parte nos dice estándares de referencias, variables, clave o resultados esperados. Entonces, tomemos un, un proceso como ejemplo. Miremos el proceso de recursos humanos como ejemplo. Entonces, se supone que en la empresa se dice
que todos los colaboradores deben tener una capacitación, que esa sea un estándar de referencia, que todos estén capacitados en el área en el que se encuentran. ¿Cómo, cuáles son esas variables claves o resultados esperados en términos de capacitación? Pues revisar que dentro de su documentación tengan los diplomas de la capacitación que requiere el cargo, ¿cierto? Luego, cumplimos con el resultado esperado, que es la capacitación, el diploma. Miramos entonces cómo es su desempeño. Supongamos que estamos hablando del área de servicio al cliente. ¿Cómo es el desempeño, la satisfacción de los clientes? ¿Cómo lo califican después de interactuar con los clientes? Y después de esa interacción y de los ítems que se le evalúan en cuanto a servicio al cliente, cómo saluda, cómo es de amable, responde preguntas, da la información completa. Todos esos ítems que evaluamos, revisamos si esta persona cumple o no cumple el estándar que hemos establecido. Entonces, si la persona sí cumple, continuamos haciendo medición para evitar que de pronto desmaye un poco en su labor, y si no cumple, tendríamos que tener una medidas o control o ajustes. ¿Cuál sería la medida o el control? Pues volverla a capacitar, de pronto el llamado de atención eh, escrito, para evitar que la situación se siga repitiendo. Bueno, entonces eso básicamente es lo que nos está diciendo la, la guía, que debemos tener en cuenta estas etapas para poder realizar el proceso de seguimiento y control. En esas etapas de seguimiento y control hay que tener en cuenta que son tres etapas. Primero, el control previo, es decir, antes de iniciar las actividades, en la etapa de planeación. Verificamos los recursos, los insumos, la maquinaria, el personal, el presupuesto. Verificamos que todo esté tal cual como lo planeamos. Luego, durante el proceso ya de ejecución, que es el control operativo, entonces monitoreamos los procesos, cómo lo que planeó se está llevando a cabo, lo que se planeó se está llevando a cabo, si se lleva a cabo con toda la rigurosidad que lo planeamos, eh, si estamos cumpliendo con los cronogramas, si hay un control sanitario, si hay control de calidad del producto, bueno, y todos los procesos que se deben tener en cuenta en el área de operativa, ya cuando se está poniendo en marcha el plan. Y al final de toda la operación, pues revisar cómo quedaron las actividades, qué tenemos para, para poder em, mejorar, si de verdad todo quedó como queríamos, cumplimos con los estándares, cumplimos con los KPIs. Entonces evaluamos esos resultados, y así hayamos cumplido, siempre hay que tener planes de mejora para poder estar en el mercado. Recuerden que estamos en un mundo muy competitivo y hay empresas que van mucho más adelante que nosotros. Entonces, retroalimentación y mejora, ese es un tema que no debe faltar nunca en una organización. Entonces, aquí les tengo como que en el control previo hay que garantizar la idoneidad de los recursos humanos, materiales, financieros de producción. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Qué acciones debo tener en el control previo? Verificar la calidad de las materias primas, revisión de inventarios para confirmar la disponibilidad de insumos, evaluar el estado de los equipos y maquinaria, capacitación del personal, revisión del presupuesto. ¿Y cómo controlo todas estas actividades? Puedo hacer una lista de chequeo de insumos, puedo hacer una ficha técnica del producto, registrar las fechas en las que se deben hacer registros de mantenimiento de equipos y revisar el plan de producción.
En el control operativo, entonces, tener en cuenta que hay que supervisar el desarrollo de los procesos productivos comerciales, garantizando el cumplimiento del cronograma. ¿Cuáles serían las acciones? Monitorear el cumplimiento de los tiempos, verificar el cumplimiento de la norma de higiene durante la producción, evaluar diariamente el rendimiento del personal, supervisar la atención al cliente y la presentación del punto de venta y organizar diariamente el punto de venta. Y aquí en formatos o instrumentos para controlar, formato de control de temperatura, reportes diarios de producción, registro de ventas, observaciones del supervisor, ¿cierto? Y ya en el control posterior tendríamos que evaluar los resultados obtenidos, como ya lo habíamos explicado. ¿Cuáles son las acciones que se pueden hacer? Comparar resultados reales con las metas planificadas. Por lo regular, miramos cuáles fueron esos KPIs que habíamos planeado y si sí los logramos, ¿cierto? Analizar devoluciones, quejas de los clientes para identificar fallas en el proceso, realizar auditorías internas de calidad y revisión de indicadores de desempeño, implementar acciones correctivas o preventivas según los hallazgos y retroalimentar al equipo con los resultados para la mejora continua. Los instrumentos de control entonces serían informes de resultados, indicadores de desempeño, los KPIs que yo ya les había hablado. Podemos revisar encuestas de satisfacción de los clientes, las actas de reuniones y hacer retroalimentación o empezar a implementar planes de mejora. Entonces, en el proceso para el desarrollo del control hay unos pasos, ¿cierto? Lo primero que deberíamos hacer entonces es definir los objetivos, definir los indicadores de gestión por cada área o perspectiva, que ya lo habíamos hecho en una evidencia anterior, entonces podríamos traer ese mismo cuadrito que ya habíamos hecho en la evidencia anterior para que lo terminemos como de revisar en esta guía de desarrollo de procesos de control. Recopilar la información y las evidencias de desempeño con listas de chequeo, ¿cierto? Verificando. Comparar los resultados reales versus lo planeado. Entonces, sería como revisar. Yo había Bueno, identificar, volvamos por acá, identificar desviaciones o fallas, qué fue lo que pasó, qué pudo haber pasado para que tuviéramos ese incumplimiento de la meta que ya habíamos fijado, aplicar acciones correctivas y preventivas, elaborar un informe de seguimiento y realizar retroalimentación al equipo. En el informe que se debe presentar, este es el paso a paso que ustedes pues deberían estar como llevando a cabo o presentarme en la evidencia. Entonces, la evidencia debería cumplir con todos estos pasos, ¿cierto? Obviamente la retroalimentación al equipo ya es como en la vida real, aquí con la elaboración del informe que es el que me van a presentar. Entonces, primero definen los objetivos, luego establecen los indicadores de gestión por cada área o perspectiva de la empresa, recopilar la información y evidencias de desempeño, comparar los resultados de lo planeado versus con lo real, identificar las fallas en el proceso, aplicar acciones correctivas y preventivas y ya con eso
me presentan el informe en un formato de PDF. Bueno, vamos a hablar de la evidencia número 2 de la guía 8, 2.10.60, 10.10.23. Entonces, esta evidencia se llama lista de verificación para seguimientos e implementación de acciones correctivas. Básicamente, aquí hay que presentar la acción correctiva. Miren que yo ya las había puesto acá. Entonces, la evidencia número 1 llegaría hasta identificar desviaciones o fallas. Y la evidencia número 2 ya viene con ese plan de acción correctiva. Eh, entonces, por acá yo les tengo como un plan de mejora o un plan de acción de acciones correctivas. Entonces está, el ejemplo dice, lista de acciones de mejora para el proceso de seguimiento y control, plan de mejora, ¿cierto? Disminución del desperdicio. La meta sería disminuir el desperdicio en un 10%. ¿Cuál fue el resultado? El desperdicio se obtenido ese que se disminuyó, hubo una disminución en el desperdicio del 5%. La evaluación pues fue regular porque se obtuvo la mitad. Los logros se consolidó el 50% del objetivo y la tendencia de alza en proveedores. Listo, dificultades, tendencia de alza en proveedores. Acciones de mejora, ajustar maquinaria, entrenamiento del personal, materias primas de mejor calidad. Recursos adicionales, mantenimiento, plan de capacitación y tener materias primas sustitutas. ¿Cuál es el plazo para este plan de mejora? Un mes. Entonces, básicamente, por cada área, que no hayamos, pues, como hacer como el ejercicio de cómo quedó lo ejecutado en cada área o proceso de la empresa y hacer planes de mejora de acuerdo a las mismas áreas que ya habíamos analizado. Básicamente, estas aquí están resumidas las dos evidencias de la guía 8 en implementar acciones de control. Listo. Cualquier inquietud que tengan, con muchísimo gusto se las estaré resolviendo por los canales de comunicación que ya están establecidos. Eh, Les deseo una feliz noche. Hasta luego.